Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Segundo programa de este año 2020. El pasado lunes celebrábamos la solemnidad de la Epifanía del Señor, manifestado al mundo, a los pueblos gentiles, a los pueblos extranjeros, representado en aquellos magos de Oriente. El niño de Belén se manifestó en la realidad de nuestra carne débil. Y esta semana que ha continuado el ciclo litúrgico de la Navidad, hemos ido meditando y profundizando en este misterio. Aquel niño nacido en Belén es verdaderamente el Hijo de Dios, Mesías, guía, Salvador universal. Y así concluimos hoy el tiempo de Navidad, la liturgia de Navidad, con esta fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán. Han pasado 30 años desde los acontecimientos de Belén y apenas sabemos muy poco de la vida de Jesús en Nazaret, la escena del templo, de la subida al templo a los 12 años y poco más. Con lo cual se nos está revelando la grandeza de la vida oculta del Señor, estos 30 años, de la importancia de esa vida de trabajo, de crecimiento, de obediencia, de oración que tuvo el Señor en sus años de niñez y de juventud. Y hoy se presenta en esta fiesta del bautismo del Señor a orillas del Jordán, donde Juan Bautista está bautizando, llamando a la conversión al pueblo, muy cerca, por donde el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, donde Josué le había dicho al pueblo de Israel si prometía fidelidad a Dios y no adoraba ídolos. Y Juan Bautista va a denunciar: no hemos sido fieles a Dios, convertíos, porque ha llegado ya el juicio de Dios, la ira de Dios, ha llegado el reino de Dios, convertíos. Y ahí aparece Jesús en la fila de los pecadores. Es fila y a la vez es camino con los pecadores para ser bautizado por Juan en el Jordán y realizarse una nueva epifanía, una nueva manifestación. Esta vez el Padre es el que dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Una palabra que hoy, como colofón de la Navidad, también se dirige a ti y a mí, bautizados. Tú eres mi Hijo amado. Nuestra gran condición de hijos amados de Dios la retomamos en este domingo al recordar también nuestro bautismo. En esta mañana el Papa Francisco, como es tradición en Roma, ha bautizado a unos niños en la Capilla Sistina. Es un día para recordar y refrescar que estamos bautizados. Lo renovaremos en la Noche Santa de Pascua, hacia ella caminamos ya, pero hoy también recordamos que todos estamos bautizados. Y emprendemos el mes de enero y, eclesialmente hablando, todos los años tenemos desde el próximo sábado 18 hasta el 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Como digo, empezará el próximo sábado. Este año, bajo el lema tomado del capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, nos mostraron una humanidad poco común. 8 días para rezar por la unidad de los cristianos. Pues para hablar de esta problemática de la división entre cristianos de distintas confesiones, está con nosotros en esta mañana don Eduardo Torres, profesor de Ecumenismo del Centro Superior de Estudios Teológicos en el Seminario de Pamplona. Buenos días, Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco del ecumenismo, del octavario de oración de la unidad, por la unidad de los cristianos, pero para que nuestros televidentes un poco se sitúen, ¿qué es un poco el ecumenismo y cuál es la problemática que está de fondo? Pues no me extraña porque parece una palabra rara y que se confunde además con economismo o con economía. De hecho, es muy curioso porque hubo una confusión hasta en el nombre de una editorial famosa que acabó siendo Fondo de Cultura Económica cuando era ecuménica en su origen. Y en el fondo, muchas veces también no está tan lejos el problema económico del problema ecuménico. Pero no, ecuménico no significa económico, sino económico viene de la casa común y ecuménico es la preocupación que tienen todos los cristianos por la unidad de la Iglesia. La ecumene es en griego pues el concepto del imperio conocido por el que la Iglesia se entendía universal. De alguna manera es como pensar, decir la Iglesia católica. Pero mientras que el catolicismo tiene esa dimensión de ser todo vuelto hacia la unidad,
La dimensión ecuménica significa que tenemos que preocuparnos todos de que la Iglesia sea una tal como el Señor la dejó, con una unidad que que no impone la uniformidad, sino que va con las legítimas diferencias, va de acuerdo con las legítimas diferencias. Surge, de hecho, lo que hoy es una dimensión pues presente en la vida de la Iglesia, no es tan antiguo. Prácticamente tiene 120 años el octavario como tal. El nombre ha ido cambiando a lo largo de la historia porque se usaba en dogmática ecuménico para decir de un concilio que era universal, que había participado, comprometía a toda la Iglesia. Pero hoy ecumenismo ha quedado más bien relegado a esta preocupación, a este empeño oficial de la Iglesia o de las iglesias cristianas y de las confesiones cristianas por recuperar la unidad común ante el escándalo que supuso, sobre todo en tierras de misión, la presentación de un cristianismo dividido. Los misioneros europeos se encontraron en África, sobre todo con la situación de que les decían los fieles, nos habéis traído a Cristo, nos habéis traído a la Iglesia, pero nos habéis traído también la división. Cuando decís que Cristo ha fundado solo una Iglesia, pero os presentáis divididos. ¿Cuál es la Iglesia verdadera? ¿La anglicana, la católica, la luterana, la reformada? Y curiosamente, esta situación luego vuelve en los congresos, históricamente los congresos misioneros, sobre todo anglicanos, se hacen eco de esta queja razonable de los nuevos cristianos y comienza lo que será el movimiento ecuménico, que es un movimiento muy fuerte, sobre todo en las iglesias o los cristianos anglicanos. De hecho, una parte con el movimiento de Oxford pues traerá también muchos fieles a reincorporarse a la Iglesia Católica, y para algunos podría parecer que, puesto que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, el ecumenismo es esperar pues, que todos se conviertan y vuelvan al redil. Efectivamente, pudiera parecer que de un modo un poco grosero, que por estrategia no lo decimos, pero en el fondo dogmáticamente hay que pensarlo así, ¿no? Porque si la Iglesia, Cristo no ha fundado más que una Iglesia, la Iglesia Católica sostiene que es la única Iglesia de Cristo, pues hay que trabajar para que todos vuelvan a la Iglesia de Cristo. Esto no es estrategia. La Iglesia ha comprendido, participando de alguna manera, a veces con retraso en este mismo movimiento ecuménico y con una razón lógica, no participando plenamente muchas veces en las distintas instituciones como el Congreso, los congresos de estos misioneros o el Congreso de las Iglesias, donde no pertenece más que como un miembro, como observador. Ha comprendido la Iglesia que el ecumenismo es una exigencia de conversión también para la propia Iglesia Católica. Por eso el octavario ha ido cambiando, se puso en su día en el decenario de Pentecostés, un poco con la idea de que eso, el tiempo de la llegada del Espíritu, pues la Iglesia Católica deseaba pues alcanzar, abrazar a todos sus hijos dispersos en la unidad de la fe. Con esta idea, pues en Pentecostés nos encontraríamos reunidos. Bien, hoy al aceptar esta fecha de la unidad de los cristianos en enero, antes de la conversión de San Pablo, además de que es la fecha que empezó históricamente en las iglesias anglicanas, pero la conversión de San Pablo tiene una dimensión efectivamente
sobre esta nueva visión del ecumenismo, en la que se trata de la disposición a la conversión para encontrar la unidad, no una unidad hecha por los hombres, sino por una unidad producida por el mismo, por la fidelidad al Evangelio de cada uno, respetándonos en las legítimas diferencias. No sé si es muy complejo, pero creo que se entiende que así el ecumenismo es una dimensión constante de la Iglesia, por respetar, por entender que la parte de verdad que puede haber en aquellos cristianos que están divididos también nos enriquece y también nos desafía. Muy interesante, vamos a seguir ahondando en este misterio de la unidad y de la división también que se da. Vamos a ver ahora un vídeo de las intenciones del Papa Francisco para este mes de enero. En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan juntamente la paz, la justicia en el mundo. Gracias. Estamos hablando del octavario de oración por la unidad de los cristianos que comenzará el próximo sábado, día 18, todos los años, del 18 al 25, con don Eduardo Torres, profesor de ecumenismo en el Centro Superior de Estudios Teológicos del Seminario de Pamplona. Eduardo, hemos hablado del trasfondo del ecumenismo. A día de hoy, para que nuestra gente pues se vaya poco clarificando, ¿qué divisiones existen fundamentadas, que no hayan derivado, entiendo yo, pues marginalmente, sino las grandes divisiones que está la Iglesia cristiana? Sí, los cristianos, por desgracia, no ha existido nunca una Iglesia, la Iglesia unida o la Iglesia una es una nota ideal y por otra parte corresponde a la conversión de los cristianos hacer de ello una realidad. No es una utopía, pero históricamente ha habido una gran... la división más importante se produce ya pues prácticamente al final del primer milenio con la división entre Oriente y Occidente. Ya las iglesias las iglesias que estaban fuera del Imperio Romano se habían separado por imposibilidad de comunicación política, las iglesias caldeas y armenas, luego las iglesias coptas y por último fue la iglesia griega con todas sus ramas, porque la que se separa de la iglesia de Roma oficialmente se da la fecha de 1054. Esta división, pues con el tiempo, las iglesias han ido, es lo que se llaman las iglesias orientales. Una parte de los orientales han logrado rehacer o entrar en comunión con Roma, pero hay otra parte que llamamos ortodoxos, aunque propiamente es un poco más complejo, pero podemos simplificar diciendo que están las iglesias ortodoxas, que son iglesias orientales que no están en comunión plena con Roma. Tienen, podemos decir, de estos cristianos que tienen todos los sacramentos, tienen obispos verdaderos, han conservado la tradición apostólica de sus propias iglesias, pero llevan 1000 años fuera de la comunión con Roma. Tienen un poco el problema interno a ellas que al ser iglesias nacionales luego entran en conflictos políticos. Por ejemplo, el último caso reciente se ha excomulgado la iglesia de Rusia, la iglesia de
de Kiev cuando la Iglesia ucraniana ha pedido del Patriarcado de Constantinopla el reconocimiento del Patriarcado. Bueno, pues este es un poco la situación de las iglesias ortodoxas. Tienen plenitud de sucesión apostólica y de sacramentos, pero hay este problema real luego en el ejercicio de la unidad. Incluso entre ellas no hay solemos pensar en la iglesia ortodoxa como si fuera una iglesia como la romana, no. La iglesia romana tiene una estructura unitaria, las iglesias ortodoxas son iglesias sinodales. Bien, este es un mundo donde hay ya una división antigua. Luego tenemos las iglesias más recientes que se separan, lo que llamamos iglesias reformadas, que fundamentalmente pues hay tres grandes grupos: las iglesias que dependen de Lutero y ya se llaman evangélicos, las iglesias que luego dependen de Calvino, Juan Calvino, se llaman reformados, y los anglicanos, que vienen a la Iglesia Nacional de Inglaterra, que viene a mantener las formas de la Iglesia Católica, pero con la mentalidad y con la doctrina luterana o calvinista. Bien, en estos casos ya se ha perdido buena parte de la sacramentalidad, porque solo defienden el bautismo y algunas confesiones cristianas la Eucaristía, no todas, y buena parte de ellas han perdido la sucesión apostólica. Entre los anglicanos pues se discute, pero últimamente, por ejemplo, con el ordinariato para los anglicanos, pues en el caso de aquellos obispos anglicanos que han decidido solicitar el ingreso en la Iglesia Católica, pues han sido ordenados de nuevo. Por lo tanto, la Iglesia duda de la validez de sus ordenaciones. En este caso, sin embargo, también tiene un valor. Las iglesias de la Reforma han defendido el peso de la Sagrada Escritura y de alguna manera han aportado pues, el desarrollo de la música, del servicio litúrgico, han mantenido la propia tradición. Es decir, hay una serie de valores también del cual creo que los católicos podemos aprender bastante. Los anglicanos, por ejemplo, han sido especialmente misioneros y son muy preocupados por lo social, cosa que por ejemplo, en las iglesias ortodoxas no se da. Y bien, esta es un poco la situación principal, sabiendo que luego además ahora hay un fenómeno nuevo, que es lo que se llaman las sectas, que son ya nuevos movimientos cristianos en su origen, pero que ya muchos de ellos no son cristianos, como mormones, testigos de Jehová, adventistas, que suelen proceder de antiguos o de personas de confesión luterana o reformada, pero que ya han abandonado la confesión común en la Trinidad y la creencia en la divinidad de Cristo, que son los dos elementos fundamentales para reconocer a uno como cristiano. O sea, lo bueno de estas divisiones es que nos obliga a establecer, vamos a ver, dónde está lo esencial, ¿no? Y al menos para ser cristiano, pues es creer en la Trinidad y creer en la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Sí. Bueno, es un mundo y una panorámica amplia. Sí. Vamos a ver ahora este segundo vídeo del Evangelio de este domingo en la fiesta del bautismo del Señor en el Jordán.
Estamos ya a punto de terminar hablando del ecumenismo y la división de cristianos. Es un tema amplio con don Eduardo Torres, profesor de ecumenismo. Nos quedan 2 minutos, pero momento actual, esperanza de unidad. Bien, yo quería comentar el lema de este año, donde el ecumenismo quiere ampliarse un poco a la preocupación por la humanidad como tal, también por la casa común. De alguna manera, todos los hombres, para los cristianos, estamos llamados todos a ser hijos de Dios, tenemos una solidaridad común, tenemos que el ecumenismo puede ampliarse a esta preocupación, a esta solidaridad por el bien común, por el respeto mutuo que supone lo que podríamos hablar de una ecología humana. Lo mismo que existe la preocupación ecológica, que es justa, y cada vez pues estamos más sensibilizados, la Iglesia defiende una preocupación por la ecología moral, es decir, que supone el respeto a la dignidad de cada persona humana, el verdadero ejercicio de la libertad religiosa, el aprecio de las diferencias y de lo que el aporte que cada uno puede dar. Esto no significa que no haya que luchar por la unidad y por alcanzar ese sueño que es Dios, solo un milagro, solo Dios puede alcanzar que lleguemos a esa unidad, porque realmente las diferencias humanas son mutuas y constantes. Acabo de explicar cómo solo el año pasado pues, se produjo una nueva ruptura entre las iglesias, pero por parte nuestra tenemos que buscar siempre la unidad y no cansarnos nunca de pedir. Por eso hay que ir a la oración. A la oración. Pues muchas gracias, don Eduardo Torres. Es un tema amplio y que la oración llegue y que vayamos dando pasos en la unidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Nada más, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y sigamos adelante. Tú eres mi hijo amado, el gran mensaje de este domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.